colgados del aro. Portero. Hola. Buenas, ¿qué tal? Don Hola. Andoni. ¿Cuánto tiempo sin verte, joder? Bueno, no, sin vernos así como juntitos, ¿no? Yo creo que bueno. nos hemos visto así en la distancia. En la distancia, sí. Pero tú sabes que no es lo mismo. Pero lo ¿qué es mismo. la distancia? Uno en una grada y otro en Bueno, otra. él en Marsella y yo aquí. No, porque a ver, a Juanma se le sigue. Olga, tú te ocultas un poquito más, pero Juanma se hace notar por donde. Yo pago poco, pero muy sonoro. Tú sabes, Olga, que, yo conocí a Andoni, pues bueno, de verle en el Athletic y tal, y cuando ya se retiró y yo me retiré, formamos parte de un proyecto empresarial que se llama Make a Team y tal. Entonces, de repente, un buen día nos contratan en no sé dónde para dar varias conferencias y entonces Andoni daba una y yo daba otra. Y era como en las afueras de Madrid. Y por primera vez, de repente, bueno, quedamos en tal sitio y nos metimos en el coche y yo iba con Andoni. Iba tan emocionado de mi ídolo. ¿Eh? Era tu ídolo. Claro, mi ídolo, y no habíamos, o sea, yo creo que no habíamos hablado hasta ese momento y tal. Entonces iba y no sé qué estaba contando y yo estaba diciendo, no dejaba de pensar diciendo, joder, voy en el coche con Zubi, joder. Emocionado. Yo creo, a ti no te pasó igual, ¿no? Conmigo, ¿no? No, pero te comportaste o no. No, Juanma iba atrás. Entonces era lo importante. Perdona, que el que va atrás siempre es importante. O sea, tú fíjate quiénes íbamos, porque yo creo que venía Juanito Corbalán, supongo que vendría también. Y no sé si ya en el gran combo, porque no ha habido coche más ilustrado, sí puede ser, porque estaba en la empresa también Jorge Valdán. O sea, igual, de eso no me acuerdo. Te acordarías, bueno, te acordarías. Ese coche explota. Con Corbalán, Valdán, Zubizarreta y yo... Era un coche 5 estrellas, sí, nunca mejor dicho. O sea que... No, pero sí, en ese inicio de las conferencias y eso sí es verdad que fue cuando yo te conocí, yo te conocía de oídas. Yo siempre suelo contar que en Bilbao corría un rumor de que había un chaval que jugaba muy bien al fútbol y que se dedicó al baloncesto. En Loyola Indaucho y de repente empezó a ganarlo todo y... Eso es ficción, ¿no? No. Hubiésemos sido compañeros. Yo siempre cuento lo mismo. O sea, yo estaba en el colegio, en Jesuitas, y yo empecé a dedicarme al baloncesto con 13, 14 años. Y hasta entonces yo jugaba a fútbol. Y Noriega, Chema Noriega, mítico jugador del Athletic, Chema Noriega era un año mayor que yo y yo era mejor que Chema Noriega. Por lo menos como yo lo recuerdo. ¿Pero eso lo decían en tu casa o tú lo recuerdas? No, en el patio del colegio, jugando en el patio del colegio, yo era mejor. O sea, que yo era el que tenía que haber jugado con Andoni en el Athletic, no Chema Noriega. Bueno, yo creo que si le preguntamos igual a Chema, el recuerdo que tiene es un poco diferente. Podría ser, pero bueno. Y luego nos encontramos en esa aventura, sí. En Mecatini, ahí sí que hemos hecho bolos. Unos cuantos bolos sí que hemos hecho por ahí. De todas formas, por cerrar lo de Chema Noriega, Chema Noriega creo que fue en la segunda liga, ¿no? Metió un gol mítico en Valencia, creo que fue, ¿no? En Valencia, sí. Con lo cual ahí le perdoné todo. O sea, dije, yo seguramente no hubiese metido este gol que supuso la segunda liga del Athletic en los años 80, con lo cual estoy en paz, no le guardo rencor. ¿Y tú eres del Athletic o eres del Madrid? No, yo soy del Athletic. No, depende, ¿en fútbol o en baloncesto? No, la pregunta es buena. Hombre, fútbol, Tony. A ver, hay ciertas dudas sobre mi madridismo, porque yo no soy, o sea, pero me pasa lo mismo con el Athletic. El hecho de que tenga simpatía sobre un determinado color no me hace perder mi espíritu crítico. Entonces, el Madrid, yo soy muy del Madrid, pero cuando el Madrid tuvo una época muy oscura, que yo, en fin, dentro de mis humildes posibilidades, denuncié. Y eso me hizo ganar un cierto que dice la gente que quizás no soy tan madridista como debería ser. Pues vale, oye, lo que tú digas. A veces a veces decir lo que piensas suele tener un efecto terrible ya en los años, digamos. No, tampoco hace falta que sea en esta década, que antes también ese tipo de cosas pesaban, sí. Pero bueno, tú acabaste tu carrera, Juanma, tú acabaste en Bilbao, ¿no? Sí, acabé dos añitos. Oye, al hilo de esto, Andoni, porque ahora que la semana pasada bajó el Alavés,
Claro, tú estuviste en el Athletic, en el Barça, bueno, primero en el Alavés, en el Athletic, Barça, Valencia. Te estarás vacunado, quiero decir, tú todas las semanas te tomas 2 alegrías y 2 penas, ¿o cómo llevas eso? No, yo suelo decir que lo peor que me ha pasado en mi vida es esas finales de Copa del Barça contra el Athletic, aquella primera con Caparrós allí en Valencia. Y suelo contar que ahí fue con mi hija y mi hijo el segundo, con mi hija Yone y con mi hijo Luquen el segundo. Luquen es del Barça y Yone del Athletic. Y fuimos a la final, yo estaba en medio y marcó Toquero el minuto 9. Sí, ahí estaba yo. ¡Guau, qué momento! Y nos levantamos, mi hija y yo, a celebrar el gol. Entonces, bueno, pues te sientas y tienes un momento que en tu cabeza hace así un poco como rara, pero bueno. Y nada, cuando no queda nada para acabar la primera parte, Turella ya que conduce un balón, tira y hace el gol del empate. Y nos levantamos a celebrarlo. Mi hijo Luque y yo. Tú eras el comodín, tú te levantabas para todo, ¿no? Y llegó el descanso y juro que tuve 10 minutos de descanso en los que la cabeza te hace como, a ver, vamos a ver, tú te preguntas a ti mismo, a ver, vale, celebrar un gol de tu equipo está bien, pero celebrar un gol que le marcan a tu equipo, sí, eso no está bien. Claro. Por tanto, eso no está bien, eso está feo. Entonces, cualquiera que me viese, que era la zona del Barça, porque fue Guardiola el que me dio las entradas, supongo que cuando celebré el gol de Turella ya se quedó un poco más tranquilo, porque pues si no, no sé cómo hubiese sido la noche, pero es verdad que a veces me pasan ese tipo de cosas, pero sobre todo con el Barça y con el Atlético. De Valencia, por ejemplo, el otro día la final de Copa contra el Betis sí que quería que ganase, porque es un club donde tengo amigos y la afición, pero ahí tengo menos, ahí el corazón me choca menos. ¿No te has planteado ir de director deportivo al Valencia, que es un sitio súper tranquilo? Sí. No, y cómodo para planificar, y además, donde uno puede hacer cosas como a cierto plazo y todo ese tipo de cosas. No, ya estuve, yo suelo decir que para ese tipo de decisiones ya estuve en Marsella, que ya es un sitio razonablemente complejo para las cuestiones futboleras y todo ese tipo de cosas. Ya con esa experiencia ya que eso ya me compensó para el resto de la vida. Ese puesto es una silla caliente también, ¿eh? Bueno, en el fútbol no hay nada cómodo. Pero no hay nada frío en el fútbol, todo es caliente. Todas las sillas del fútbol son calientes. Todas son calientes, pero fíjate, la semana pasada Monchi, que es un tío venerado, a discusión con periodistas, porque se le ocurre decir, oye, esta noticia no es cierta respecto a la continuidad o no de Lopetegui. O sea, un tío que no, deportivamente, es un tío venerado. Pues, al final siempre pasan cosas en ese sitio. Yo creo que en eso le voy a echar la culpa a Mónica Marchante, que es la que hace entrevistas porque yo... con Mónica? No, hice yo una porque... No, un beso a Mónica, porque yo hice una en Anoeta que me hizo ella también y que también luego tuvo efecto secundario. ¿Ah, sí? Es verdad, sí. ¿Cuál fue? No me acuerdo. Que cuente. No, nosotros habíamos tenido el tema de la sanción FIFA con el Barça. No había habido nadie desde el punto de vista de club que había dado su opinión con respecto a eso. Fuimos a Donostia a jugar, perdimos 1-0, partido a la vuelta de vacaciones. Y bueno, con toda aquella tensión y todo eso, pues Mónica me preguntó sobre qué grado de responsabilidad pensaba que tenía yo en esa sanción de FIFA. Muy bien preguntado, Mónica. No, la pregunta era pertinente, sobre todo porque era el primero, quitado Luis Enrique, que había estado en rueda de prensa, la primera persona del Barça que se ponía delante de un micrófono para intentar explicar algo. Entonces, yo lo único que le dije a Mónica es, mira, Mónica, el que sabe mejor que nadie cuál es mi responsabilidad es el que entonces era vicepresidente, que era José María Bertomeu, y sabe cuál es mi responsabilidad. Bueno, eso, que es una respuesta que dicha hoy en el año 22, pues parece como muy tranquila y muy coherente, en aquel momento generó toda una explosión diciendo que yo culpabilizaba a Bartomeu, cosa que yo nunca intenté hacer eso, ni yo lo único que pretendía, y además eso, mira, voy a aprovechar este momento para dar una exclusiva. Venga, lo único que pretendía, venga, abrimos comillas. Que los periodistas que seguían al Barça, sobre todo, se fuesen al organigrama de mi presentación y viesen qué me correspondía a mí, que era de mi jurisprudencia, por decirlo de una forma. Pero es verdad que el lío que se organizó después acabó en que
nada, el día 15 de enero, como regalo de Reyes, los Reyes me trajeron que me echaban del Barça. Y nada, pues eso. Pues al final... Me porté mal y me trajeron carbón, sí. Al final yo veo que te echan, no a ti, o sea, en ese cargo siempre sales tarifado, ¿no? O sea, siempre hay un momento donde te echan, ¿no? Yo no sé, ¿estás vacunado tú ya? Ya te han echado, perdona que te lo diga, ya te han echado de unos cuantos sitios, ¿no? O sea, sé que suena fuerte, pero es así, joder. Lo que le gusta, o sea, lo que le gusta decir esto. No, porque esa es una de las cosas que solíamos decir siempre, Mecatí, que el deportista lo que suele tener, o en este caso los equipos de fútbol, baloncesto, es que cuando llegas a los 35 años ya te han echado de unos cuantos sitios. Entonces, eso es una carrera que está bien. No, lo que decía con lo de antes de Mónica Marchante, lo de Monchi, es porque tú acaba el partido y la tensión del partido la tienes. Entonces, cuando alguien viene a preguntarte, muy bien preguntado además, porque ese es el trabajo del periodista, que es preguntar, claro, hay veces que eres capaz de controlar eso y hay otras veces pues que esa tensión te aparece. Los directores deportivos no somos más que otro parche más en las organizaciones. Cuando la organización va bien y funciona bien y los fichajes van bien y los jugadores ganan y no sé qué, entonces los jugadores son del club y de la afición y de no sé qué. Si eso va mal o en un momento se atasca o si un jugador no renueva, entonces ahí la responsabilidad es del director deportivo. Y dentro de ese equilibrio es donde te vas moviendo. Cosa que es muy triste porque en el fondo es hablar del director deportivo como simplemente los fichajes, cuando los directores deportivos trabajan sobre proyectos, estructuras, sobre entrenadores, sobre la metodología de entrenamiento, sobre otras muchas cosas, pero bueno, eso no vende tanto. Dicho de otro modo... Espera, perdona, Olga, muévete, que me dice Nacho que es un pesado. Que te centres un pelín, ¿no? ¿No, Nacho? Yo... Sí, que como hace ventadas... No, ¿quién se tiene que centrar? Andoni, siéntate un pelín. Pues yo le veo súper centrado. ¿Ahí? Vale, perfecto. Vale, perdona, pregunta. Es que es muy pesado, Nacho. Perdóname, es el realizador. Ya, por eso, pero bueno. Es el director deportivo de esto. Que cuando juegan mal es culpa tuya, cuando juegan bien es mérito de ellos. Y además, creo que alguna vez dijiste que el cargo te costó perder algún buen amigo. Sí, porque dentro del cargo está que a veces llegas a un club y tienes que decidir sobre la estructura que hay dentro de ese club, y dentro de esa estructura pues igual hay algún amigo tuyo y algún amigo tuyo lo tienes que decir, pues lo siento, pero creo que no. Y eso, pues hay algunos que lo aceptan mejor y otros que lo aceptan un poco peor. Y luego porque en ese proceso, sobre todo el del Barça, fue un proceso que a nosotros, donde tuvimos muchas situaciones que tenía que ver más con lo personal casi que con lo profesional. O sea, tuvimos situaciones de enfermedades, situaciones que son complejas, que siempre son complejas para poder gestionar, decidir. Las heridas que se abren ahí ya no son heridas profesionales, que las profesionales pues más o menos ya estamos acostumbrados a suturarlas. Las personales siempre son más complicadas. Y sí, es verdad que alguna amistad me ha costado. También he dicho, en esa misma frase creo que decía que espero en algún momento recuperarla, ¿no? Y que el tiempo me da la opción. Sigues esperando, ¿no? Eso, no, sí, porque además ese es un elemento que tiene que existir. En la vida yo creo que las cosas a veces nos llevan a discutir y luego con el tiempo yo creo que hay muchas de ellas que ya las vemos de otra... Cuando ya tenemos nietos ya vemos las cosas de otra manera. Ostras, eres abuelo ya, qué tío, joder, enhorabuena. Sí, señor. Biabuelo, Teodoro. Además. Oye, otra cosa que también, bueno, no sé si es un tópico porque con cierta regularidad la realidad nos vuelve a reafirmar. Esto de que no hay forma que un jugador importante de un club importante se retire o salga de ese club en buenas condiciones. ¿A qué te refieres en buenas condiciones? Bueno, claro. No sé qué es en buenas condiciones, sé lo que es de malas, o sea, no lo deseado, ¿no? Pues yo qué sé, el último caso Messi, Sergio Ramos, no sé. Sergio Ramos, o sea, vale. Bueno, en este caso pero bueno, Andoni también, tú no sé, no recuerdo exactamente los términos de tu retirada, pero sí recuerdo que, bueno, cambiaste del Madrid al Barça bien, del Barça saliste de aquella manera, en el Valencia bien, o sea, y al final te retiraste, no sé...
si te retiraste bien o crees que te retiraste bien y si se puede, ¿no? La pregunta original, si un club grande es capaz de retirar a un jugador en condiciones y no de las formas que estamos acostumbrados a ver. No, yo creo que sí. Yo creo que, además, estoy convencido que sí. Cuando estuve en Athletic se retiraron jugadores como Josu Urrutia, por ejemplo, que luego fue presidente y se retiró muy bien. Cuando estuve en el Barça se retiró gente como Puyol y se retiró absolutamente bien y tuvo una buena salida. Y yo cuando dejé de jugar al fútbol, en realidad dejé yo de jugar al fútbol. Bueno, Valencia quería que siguiese, yo había pensado que el 98 podía ser una buena fecha para dejarlo y lo dejé en el 98. Hombre, sí es verdad que cuando lo dejas en la selección, en un mundial, en una competición de estas, no hay un proceso de despedida como suele ser en un club. En un club siempre hay, no sé, un siguiente partido, una no sé qué, no sé cuál. También es verdad que yo luego continué trabajando dentro de la federación y tampoco la federación en aquel momento yo creo que tampoco se estilaba en ese tipo de cosas. Pensó que, bueno, pues igual habría que hacer algo, alguien que había jugado 126 partidos o no, pero Juanma, tú también has jugado en la selección. A veces los tiempos de las selecciones van a unos ritmos totalmente diferentes que los de los clubes. Entonces, yo creo que sí y creo que no. O sea, al final creo que mucho parte de dónde se sitúa el que... Si el que se va a ir ya está viendo que le toca irse. O sea, yo recuerdo, mira, cosas que son Xavi Hernández. Xavi Hernández, después del Mundial de Brasil, él tenía en la cabeza que igual era mejor que irse y no tenía claro que tenía que seguir. Bueno, al final, por toda una serie de circunstancias, siguió la temporada siguiente, la 14-15, que el Barça acaba... A costa de despedir a su director deportivo en enero, gana suelta lastre en enero y triunfa en abril y mayo. Ahí está la estrategia. Entonces, lo gana todo, ¿vale? Gana Liga, Copa y Champions. Pero el día que ganan la Liga y les dan el trofeo Liga, que es en el Camp Nou, yo me acuerdo de Ricardo Sierra, otro buen periodista, allí a pie de campo, le entrevista a Xavi. Y Xavi, pues... claro, era su despedida, entonces sí que se iba con los 3 títulos, capitán, el público, bueno, maravilloso, ¿no? Entonces acaba la entrevista y se va. Y vuelve, da la vuelta y vuelve al segundo. Vuelve y dice, por cierto, le quiero dedicar estos 3 títulos a Andoni Zubizarreta, que no está aquí, pero tal. Bueno, pues a veces la vida te da ese tipo de... Y yo estaba viendo la tele y me quedé como con la cara de Olga mismo, me quedé como... ¿qué ha dicho? Y tenía alguien al lado mío y dije, ¿ha dicho lo que creo que ha dicho? ¿Qué ha dicho lo que creo que ha dicho? Y eso es así. También he de decirlo que la repercusión en medios de esa postilla de Xavi fue muy reducidita. No sé por qué. Pero esas son cosas que también te da a veces el salir, y en aquel momento yo salí mal, evidentemente, y me hizo daño, pero aquello fue como no sé, sí, esas pequeñas cosas de las cuales a veces vivimos los deportistas, que eso pequeñito que te toca en el ojo y te alegra. Perdona, de pequeñito nada, eso es buenísimo. No, fue grande porque en aquel momento, ya te digo, se había ido la entrevista Xavi. Y de repente se acordó y dijo, espera, yo vuelvo, que esto se me ha olvidado. Y además yo recuerdo la cara de Ricardo como diciendo, ¿a qué viene? ¿A qué viene esto? Postdata. Pues, o sea, ya había salido la entrevista, nadie le había obligado, tampoco le habían preguntado sobre ese tema y fue algo que lo hizo de motu propio. Yo se lo he agradecido toda la vida y él sabe que se lo ha agradecido. Entonces, bueno, pues la vida te da a veces también esas alegrías, ¿no? ¿Qué te está pareciendo? Porque aquí en Cataluña el debate no cesa. Bueno, porque el debate en el Barça está en torno a una cosa que es como cómo se juega al fútbol, ¿no? Cómo se resuelve esa cuestión del fútbol. Entonces, el Barça, yo lo escribí hace tiempo, a mí lo que me gustaba del Barça es que históricamente el Barça ha intentado resolverla de cómo se juega al fútbol de una forma diferente que los demás. Quiero decir, pero no el Barça de Cruyff, sino el Barça pues no sé, el Barça de las 5 copas, de un equipo que jugaba por la asociación de jugadores y por todo ese tipo de cosas. Tenía jugadores húngaros, tenía jugadores de calidad, mientras que el Madrid, que era el otro modelo, tenía más jugadores de fuerza, potencia, que era lo que entonces se llamaba en el fútbol. Y el Barça siempre intenta buscarle ahí una vuelta al juego, intentar buscar las soluciones por ahí.
Pero a mí lo que más me ha gustado es que siempre se ha atrevido a buscar soluciones nuevas. Eso es lo que a mí me parece mejor. Y entonces ahora a Xavi hay que dejarle que él desarrolle las soluciones que él crea y las que encuentre, las que busque. Lo anterior te sirve para consultar, para mirar, y de eso se lo sabe de pe a pa, porque si hay alguien que se sabe ese libro del Barça es él. Y a partir de ahí él tiene que pensar y desarrollar las cosas que le parezcan que son las que están en la historia del Barça. No le vamos a explicar a Xavi la historia del Barça, ni la historia de un culé, ni la historia de un niño culé que sueña con jugar en el Barça, que dice todo eso. Y ahí, que cree lo que es. De momento, lo que este año ha hecho ha sido pues, intentar ajustarlo con lo que tenía. Ahora vamos a ver en el siguiente proyecto, digamos, cómo él le puede dar esa... Pues yo sabes... sí tengo... ¿Sabes? Aquel día de la final que has hablado, creo que fue 2009, el Athletic, la primera Barça Athletic y el gol de Toquero, del 1-0 y eso, yo ahí fue donde yo no había visto nunca jugar a Xavi tan cerca del campo. Tenía una buena entrada y me pareció, o sea, cómo dijo, esto es mío, cómo se hizo... Cogió la pelota, hizo lo que quiso, se la pasó. O sea, fue un dominio que a mí me dejó absolutamente... Y mira, fueron un 4-1 al final y estaba triste porque había perdido el Atleti, pero digo, joder, lo que había asistido. O sea, le oía hasta cuando daba el sonido, no sé, cómo mandaba. Fue una exhibición aquel partido este chaval, la verdad. En la final de Copa que nosotros volvimos a jugar con el Atleti en el Camp Nou. Bueno, de esa ni me acuerdo ya. A los 10 minutos ya estaba llorando en una esquina. Por eso, con Bielsa entrenador, sí. Una pena, porque fue la final de la Europa League, Bucarest contra Atlético de Madrid, y luego la final de Copa contra el Barça. Y una pena para el Atleti, evidentemente. Pero hay que aclarar. No, en el descanso, yo estaba sentado donde estaba el palco y donde estaban también los dirigentes del Athletic. Entonces, un dirigente del Athletic me dijo, oye, ¿puedes bajar y decirle a Xavi que pare de jugar? O sea, no me dijo Messi, no, que Messi ya había hecho un gol y no sé qué, no sé cuál. No, oye, ¿puedes bajar y decirle a Xavi que pare de jugar? Porque es que es lo que has dicho tú, parecía que dirigía... Totalmente. Además, Xavi tenía esa capacidad de crear el ritmo del equipo y llevarlo. Ese puede ser uno de sus problemas también, porque al final él ha estado tan en esa sala de máquinas y ve el fútbol desde esa sala de máquinas que ahora, claro, tiene que ver el fútbol desde más sitios. Claro. Eso es. Pero yo creo que siempre ha tenido esa capacidad de mirar en muchas direcciones. Una vez le escuché decir a Cruyff, bueno, cuando se hacían programas de televisión que ahora serían imposibles por muchas razones, un día vino Cruyff a Estadio 2, un programa que hacía en la 2. Estuvo una hora, yo creo que te lo he comentado alguna vez, contestando preguntas de los oyentes hablando de fútbol, de los oyentes de los telespectadores, que incluso llamó a algún que otro jugador. Y entonces alguien le preguntó, ¿cómo distingo un buen jugador? Y él dijo, el que no se mira los pies, el que está con el balón en los pies mirando hacia adelante. Y yo que soy lega en fútbol, me he pasado la vida fijándome en ese detalle. Y es verdad que Xavi era uno de esos. Xavi era un jugador que siempre tenía la vista periférica, la mirada periférica del campo, una maravilla. Oye, Andoni, hablando de Cruyff y ahora que dices, de lo que se cuenta de Cruyff, más o menos, ¿qué porcentaje es cierto y qué porcentaje es leyenda? Porque es que no puede ser un tío tan brillante, tener tantas frases cojonudas en los momentos. Dime, tú que has estado con él. No, Johan tenía una parte brillante, excepcional, que era la capacidad de resumir a veces pensamientos complejos en frases muy sencillas, incluso a veces muy tontas. O sea, algunas frases de esas que cuando las dices te parece que tan sencilla... Sí, como la que ha dicho Olga ahora, la de... Por ejemplo. Entonces, pero yo creo que era fruto de la traducción, que lo condensaba todo también, y entendías. Claro. Eso es. Yo creo que ahí había un proceso de traducción suyo de lo que era del castellano a su holandés y ahí volvía al castellano, por eso tiene muchas... la gallina de piel. La gallina de piel. Son y las, como decía, las vacas sagradas o las no sé qué. O sea, hay muchas de esas y luego porque tenía una forma de mirar el juego
totalmente diferente. Por ejemplo, una vez me acuerdo comentando, yo creo que ya era director deportivo, no sé, igual del Athletic en el palco del Camp Nou, comentando cómo ahora los chavales, pues cómo los chavales se tiran mucho en los campos y no sé qué, y cómo hay, ¿no?, esa tendencia a tirarse mucho. Entonces Johan nos dijo, pues eso es fácil, se soluciona. Los llevas a entrenar al parking y que se tiren. Entonces, dice, a ver, es una butad, sí, seguro, pero es verdad que hay una parte que está en eso. O sea, nosotros hemos hecho campos tan buenos, las hierbas artificiales están no sé qué, ya es todo no sé cuál. Antes, cuando jugabas en el barro, en el agua, en los campos duros, en la arena y no sé qué, los chavales no se tiraban. Bueno, no los tirábamos ni los porteros, porque si te tirabas tendrías un daño de nariz. Pero entonces, a veces, resumir cosas complejas, y él tenía esa capacidad de encontrarle esos sentidos a las cosas. Luego yo creo, a partir de ahí, las leyendas, y Johan es una leyenda de todo, del fútbol evidentemente, pero también del pensamiento, quiero decir, en la forma de afrontar las situaciones, pues bueno, eso sí, inevitablemente esas frases empiezan a magnificarse. Por ejemplo, hay una frase que es la de salir y disfrutar de la final de la Champions, que nosotros, los que estuvimos en esa charla, cuando nos volvemos a ver y nos preguntamos nosotros a nosotros mismos si dijo eso, pues seguramente tienes 16 versiones de lo que dijo. O sea, porque sí lo dijo, pero lo dijo no sé qué, pero lo dijo luego cuando sumó no sé cuál, lo dijo. Pero es verdad que esa frase, tal y como luego fue el partido, el título y no sé qué, pues era una frase que quedó muy bien. Pero también es verdad que si preguntas a los 20 que estuvimos en ese partido y lo que pasó en el vestuario luego y lo que no sé qué, no sé cuál, también es verdad que encontrarás 20 versiones porque cada uno al final se acuerda de algo diferente. Eso te ha pasado a ti también, seguro, con los títulos. Creo que eran célebres también, cuando estaba cabreado, los silencios de Cruyff. El silencio, Johan tiene uno que yo recuerde. Perdíamos, creo que en el Camp Nou, en el estadio 0-2. Creo que era 0-2, no recuerdo contra qué equipo. Y entramos en el vestuario y nosotros... Johan daba mucha cancha también a los jugadores de hablar y decir y tal. Entonces, nosotros estábamos discutiendo entre nosotros y había que jugar más para la derecha, más para la izquierda, la defensa más arriba, yo qué sé, en lo que fuese, ¿no? Y discusión, además discusión. Nosotros cuando discutíamos como es debido, vamos. Entonces, por eso a veces cuando me dicen, no, ¿qué te ha parecido que han grabado el equipo no sé qué discutiendo el vestuario? Pues normal, es una cosa normal. Es lo que hacemos. Bueno, eso es. Entonces, entonces, Johan normalmente siempre era muy pragmático y nos daba siempre alguna... Entonces entró, se puso su café, empezó a dar una vueltita por el vestuario así, local en aquel momento. Sonó el timbre del árbitro para salir ya a la segunda parte y levanta la mirada y nos dice: salir y arreglarlo. Creo que ganamos 4-2, 5-2. Pero no necesitó decir nada, él ya había escuchado lo que fuese, tal, no sé qué. Entonces, yo creo que esa gestión también él tenía mucha capacidad para la. No, es que si digo para la interpretación va a sonar que era un actor y no sé qué, no, pero para entender lo que el momento exigía de cada situación. Y ahí también él muchas veces te decía, no, tú decides, te daba mucha cancha, ¿eh? Te decía, no jugamos así, pero luego tú decides, vosotros hacéis, vosotros no sé qué, vosotros tal. Y yo creo que él ahí vio lo que fuese, que el partido ya iba por donde igual él lo hubiese planteado y lo que nos dijo es eso. Vosotros la habéis liado, vosotros arreglarlo. Eso salía a arreglarlo. El día que me di cuenta, yo fui muy fan de Cruyff. Yo me acuerdo cuando perdió con el Barça aquella semifinal, que estuvieron a punto de llegar a la final. Yo me acuerdo de chaval llorando porque yo era de cruyffista a tope. Pero cuando me di cuenta de la magnitud del personaje fue... yo estaba haciendo un programa en Telemadrid sobre el centenario del Madrid, año 2003 creo que fue, ¿no? Entonces, en uno de los programas invitamos a Jorge Valdano y a Johan Cruyff, que eran entrenadores, que habían sido entrenadores, los 5-0, bueno, en fin, se habló de todo eso. ¿Y cuál es mi sorpresa? El programa debió durar 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Johan habló durante 1 hora y 22
y Jorge Valdano, ojo al dato. No, o sea, no, Jorge Valdano, no, os lo juro, es que estaba de oyente, yo estaba flipado, yo le tenía al lado a Cruyff y al otro lado a Jorge Valdano. Entonces, Jorge le miraba a Johan con una admiración que le dejó, joder, dejar sin habla a Valdano, o sea, es que es inimaginable. Pues le dejó y ahí dije, hostia, este tiene que ser, este tío, este holandés, os juro, estoy exagerando un poco, pero fue todo, se le quedaba mirando. Alex de la Iglesia hizo un documental sobre Messi y los sentó también a los dos en una mesa. Y sí, es verdad. Claro. Que Jorge, claro, se le veía la admiración por No, la cuestión que tiene, lo que decía antes, es que Johan tiene esa capacidad de ver una cosa que tú, que has visto muchas veces la situación o lo que sea, de repente ve algo que tú, o lo mira desde un sitio que de repente dices, ostras, pues es verdad, es que esto a mí no se me había... Entonces él tenía muchas de esas miradas como diferentes con respecto a lo que era el fútbol. Luego, es verdad que en el día a día gestionarlo, o sea, estar con Johan todos los días, entrenar, también desgastaba. Quiero decir que son relaciones que son con personajes de una potencia tan grande y que siempre, ¿cómo diría yo? Siempre necesitan confrontarse, o sea, son gente que necesita siempre buscar... Agotador, conozco el modelo, agotador. Buscan siempre, porque es su forma también de estimular a sus equipos, de llevarlos adelante, de provocar nuevas soluciones, de no sé qué, pero claro, eso provoca a veces desgastes muy grandes, ¿no? Pero sí, seguro, no tengo esa imagen de Jorge, pero sí me imagino a Jorge escuchando a Johan porque tenía esa mirada. Claro. ¿Ha habido un Cruyff en el baloncesto? Ostras. ¿A quién es? ¿A Andoni le estás preguntando o a mí? No, a veces para ti, creo que el de básquet eres tú. No, es que ahora que dices conozco un personaje... Un Cruyff, alguien con un... Alguien con esa potencia, esa potencia. No, con esa potencia y con esa carrera, porque claro, lo que hizo, o sea, Cruyff como jugador fue la bomba, pero lo que ya le hace grande es ser la bomba como jugador y luego... No digo cambiar el fútbol, pero bueno, que tuvo un impacto también desde fuera, ¿no? Eso, en baloncesto tú te vas a los grandes jugadores, los tíos que han marcado época y eso, y ahora mismo no me viene, porque me ha venido Steve Kerr, pero Steve Kerr como jugador, vamos, fue un buen jugador, pero no le llegó. De estos que estamos siempre los más grandes de la historia, el Kobe, el Shaquille y tal y cual, no han tenido esa faceta de luego todo eso llevarlo al baloncesto y mostrar una nueva forma, ¿no? de jugar. No ha habido. No es fácil, ¿eh? No es fácil lo que hizo este Lo que pasa es que yo creo que el juego del fútbol permite algunas opciones en cuanto a cómo se desarrolla el juego y cómo lo puedes cambiar y no sé qué. Yo creo que ahí tienes más posibilidades que en el básquet, que al final son 5 jugadores y pues, claro que tienes opciones, pero creo que hay... Sí, bueno, pero ha habido momentos en el baloncesto, bueno, sí, ahora que lo hemos recomendado 27 veces, hay un documental sobre los Lakers, hay una ficción sobre los Lakers de los 80 y hay un documental sobre Magic Johnson. Magic Johnson tuvo un impacto tremendo, o sea, no solo por lo que ganó, sino porque instauró, digamos, un estilo y cambió el baloncesto que se hacía hasta ahora, y ese estilo, el estilo de Showtime, se sigue reproduciendo cada X tiempo en otros equipos. Los Warriors, por ejemplo, que de repente un equipo de pequeñitos que tiran de 9 metros. Pues esto ha cambiado completamente. Y la persona, Steve Kerr de turno, el entrenador que les ha llevado, pues evidentemente ha tenido un impacto brutal, ¿no? Porque ha cambiado la forma, Pero no ha habido ningún caso donde, como jugador y como entrenador, hayas tenido el éxito que tuvo Johan y el legado, ¿no? Que Johan, cuando dejó el Barça, 90 y tantos, ¿no? Estamos hablando de hace 20 y tantos años ya, y aún así seguimos aquí dándole vueltas al hombre. Seguimos. Oye, por cierto, ¿por qué te hiciste portero? Ya lo habrás contado muchas veces, pero no me acuerdo. ¿Porque eras muy malo como jugador? ¿Qué es puede ser, no?
No, tampoco, no, por una cuestión de admiración. Yo admiraba a José Ángel Iríbar. Yo era seguidor del Athletic, en mi casa se compraba la Gaceta del Norte y José María Mújica escribía aquellas crónicas maravillosas cuando se leía en los periódicos. Y yo soy portero, como Iríbar me dio esa frase, yo soy portero de soñar. Porque yo no veía a Johan, a Ángel yo no le vi jugar, lo vi jugar, no sé, fueron 4 o 5 partidos, ¿no? 6, sí, a Iríbar. Entonces yo le oía la radio, leía, y entonces, claro, en la plaza de Chavaleta yo imaginaba todo ese tipo de cosas, esa situación. Entonces, tú imaginas y reproduces, bueno, eso que hacemos cuando jugamos, que nos narramos el partido y no sé qué, no sé cuál, pero siempre desde esa posición de portero. Y entonces cuando tenía que jugar en la Chavaleta, pues un partido, si era un partido normal, jugaba de todo, y si era un partido ya, lo que yo solía decir, partidos serios, o sea, barrio contra barrio, ahí ya jugaba Y luego Iribar te entrenó, ¿no? No, Iribar me entrenó. Yo tuve la suerte que del año 80 que firmé en el Athletic y estuve en el Alavés, pero iba a entrenar 2 días a la semana a Lezama y luego a partir de marzo del 81 ya empecé a entrenar a Lezama siempre. Pero yo suelo contar que aprendí a ser portero en aquellas comidas en Lezama. Yo bajaba en coche desde Vitoria, iba a Lezama y llegaba pues a las 2 y comíamos los porteros del primer equipo del Athletic. Entonces estaban Aguirre, Meléndez, estaba Cedrún, estaba Garita. Estábamos un grupo de media docena de porteros. Y entonces yo llegaba a las 2, ellos ya estaban sentados, y yo me sentaba en una esquinita porque era el que venía de fuera, y además yo no venía de Lezama, yo era el de fuera, digamos, el guipuzcoano que había nacido en Vitoria y que venía a jugar en Vizcaya, una cosa un poco así. Y yo me ponía en la esquina y les oía. Y Ángel estaba ahí también, Iribar estaba ahí también. Y de esas conversaciones, que fue, ya digo, desde septiembre hasta marzo, ahí aprendí lo que era la profesión de portero, lo que se pone, lo que es, lo que significa, lo que representa, todo eso, vamos. Sí, y además se lo he dicho muchas veces. Él se suele reír, no, tú sabes mucho más que yo de eso. Yo, no, ¿qué sabes de eso eres tú? Yo, una de las primeras veces que te escuché de tus conferencias, me enterneció porque al principio contaba lo que significaba ser portero, ¿no? Y claro, el portero es un bicho raro, ¿eh? Un tío que se viste diferente a los demás, que de repente meten un gol, se abrazan 10 y él está haciéndose así en la portería y todo eso, ¿no? Que sois gente muy particular, pero he de decirte, que no sé si te lo he dicho alguna vez, que de los porteros que me vienen a la cabeza, tú eres, porque tenéis fama, ya sabes que tenéis fama de que estáis un poquito para allá. Y tú me pareces un tío... Sí. O sea, no voy a dar nombres, pero ahora me vienen a la cabeza 3 o 4 que digo, vamos, tú estás muy bien. No, eso suele tener. Yo tengo un amigo que se llama Iñaki Vergara, que trabaja con los porteros, con Roberto Martínez, allá ahora en la selección de Bélgica. Iñaki es de Ondarro, también portero. Iñaki siempre suele decir, cuando a esa frase dice, sí, claro, porque donde los demás ponen el pie, nosotros ponemos la cara. Claro. Entonces, claro, y eso la gente no lo entiende. O sea, eso cualquier persona mayor, o sea, tú ves a tu hijo que está haciendo ese tipo de cosas y dices, no, espera, yo del que chuta, yo que mi hijo no sea el que pone la cara. Y entonces eso es verdad, algún tipo de connotación. Sí, bueno, no sé, pero sí, yo creo que todos tenemos como un toque, digamos, o una forma de ver, o una forma... Iñaki Vergara tiene otra frase maravillosa que define perfectamente a los porteros. Dice, nosotros somos los tipos que solamente vivimos tranquilos y miremos los culos de nuestros compañeros. En el momento que les vemos la cara, es muy mala señal. Porque quiere decir que están corriendo hacia la portería, el balón les ha pasado y nosotros les estamos viendo qué cara pones. Mientras le vemos las el culo, no sé qué, hay que decir que el balón está como en zonas que no son... Y luego una cosa que a mí siempre me ha parecido muy injusta, ¿no? Que, o sea, un delantero centro falla 3 goles solo delante del portero y bueno, ha tenido una mala tarde. Un portero se come 3 goles y no vuelve a jugar en una temporada. O sea,
hay una crítica, o sea, el error del portero, y dices, no, es que el error del portero cuesta un gol, joder, y el error del delantero también cuesta un gol, ¿o qué pasa? ¿No? En teoría... Sí, pero a veces yo creo que eso supone... el error del portero supone además como una frustración máxima de la gente. Quiero decir, cuando tú recibes un gol, ya estás por detrás. Cuando tú fallas un gol, sigues estando 0-0. No estás, sigues teniendo las posibilidades de ganar. Y yo creo que desde ese punto de vista, y también eso yo creo que se están cambiando mucho las actitudes con respecto a los goles, porque como los delanteros ya no pueden celebrar los goles, porque hasta que no dice el señor de la cámara que es gol, parece que hay un momento ahí ¿no? de tensión. Sí. Y los porteros también, porque al final, si es un error muy gordo, tal, siempre se pide tal, no, es que me ha empujado, es que me ha hecho no sé qué. Hay otra injusticia en la valoración, y es que tener la puerta a cero, yo creo que no siempre se ensalza como se debiera. Es decir, el que un portero haya mantenido la portería a cero no es algo que se ensalce en la crónica luego demasiado, o en la opinión del... No, sí suele estar. Lo que pasa es que lo que no está es más, por ejemplo, yo recuerdo el Museo del Barça hizo una escultura con el gol de Ronald, el del 1-0 que ganamos la primera. Hombre, 92. Ahora 30 años de ese gol. Entonces, de ese gol, de ese partido. Y nos invitaron a la inauguración de la exposición, hicieron una exposición muy chula que era de Wembley, no sé qué. Vale. Y nos enseñaron y en la exposición había una escultura de Ronald y le dabas a un botón y era como en la trayectoria del balón, el tiempo y el ruido. Y sonaba Wembley, bueno, la mitad de los del Barça, evidentemente. Sonaba el gol, ¿no? Entonces, no sé cuál. Y era fantástico, la verdad es que era maravilloso. Entonces, pues, te ponía allí. Y cuando seguimos, al responsable del museo le digo, oye, ¿y el cero dónde lo habéis puesto? Y me dice, ¿qué cero? ¿Qué cero? Claro, hombre, ganamos 1-0, o sea, si llega a ser 1-2, pues, o 1-1 y penaltis, no voy a decir nada de lo que hubiese podido pasar con 1-1 y penaltis. O sea, pero le digo, pues, y el tío me mira con una cara y le digo, bueno, no sé, si ganamos 1-0, no sé, menos una paradita, una cosita así. Ahí es donde se olvida más. Sí. ¿Y la final de Champions cómo es analizada con los dos porteros? Bueno, yo es que la siguiente final de Champions que jugué perdimos 4-0, con lo cual... La del día 28. Sí, en Atenas, sí, me acuerdo perfectamente. Mira, estos vuelven a Wembley, estos van a Wembley. De los de Atenas, me parecen los dos buenísimos. Me parecen los dos. Mira, Alisson me parece un portero que se adapta perfecto a lo que quiere Liverpool como portero, anticipa bien, sale bien, aguanta bien el uno contra uno. Si tiene que darle salida al balón, lo puede hacer sin ningún problema. Y luego tiene esa personalidad de los porteros grandes. Iribar decía aquello de que hay porteros que cuando les ves caminar y van hacia la portería ya ves que son buenos. Pues bueno, hay algo de eso. Y eso Courtois también lo tiene, lo que pasa es que a Courtois lo conocemos más, ¿no? Pero lo tiene además y ha conseguido esta temporada convertirse en decisivo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso primero es una mala noticia para el Madrid porque ha intervenido mucho, pero es verdad que cuando ha intervenido ha sido decisivo y ha intervenido muchas veces de forma decisiva dentro de su equipo. Y eso es muy importante para él porque él también se encuentra con que tiene un rol principal. Antes hemos hablado de Benzema y de no sé qué. Hombre, yo creo que el Real Madrid, con todos, respeto evidentemente a toda la plantilla, pero de donde empieza a donde acaba, o sea, del portero al delantero centro, ahí tiene dos elementos que son fundamentales en su juego. Además ha cogido ese temple, esa capacidad de tranquilizarse a veces a sí mismo. Si tiene que jugar el balón, lo juega. Si no tiene que jugar el balón y el Real Madrid tampoco le obliga tanto ahí, tampoco lo juega. Y es un portero que se ha hecho determinante en el juego de su equipo. Y además tengo la sensación, no conozco el vestuario del Real Madrid ni nada, tengo la sensación que a su defensa le da una tranquilidad. O sea, esos porteros que cuando chutan, chuta y ves la pelota que va y dices, uff, escuadra. Y por allí que aparece una mano que dice, no, escuadra no, fuera. Y eso
eso vale mucho, mucho. ¿Qué hubieses hecho, la última por mi parte, con el fútbol de ahora, con tanto juego de pie de porteros, el portero que cada vez está menos tiempo en la portería y más por delante? ¿Tú te ves o qué sensación tienes de decir, joder, pues mira, me hubiese gustado jugar o ser portero ahora, que hacen como más cosas, o al revés, diciendo, deja, no merece la pena, no, yo me molaba lo mío? Yo ahí estoy contento de la época en la que jugué, no tengo ninguna cosa de esas de jugar en este fútbol o no. Me gusta de este fútbol que tiene unos recursos y unos medios en cuanto a entrenamiento, preparación, tal, no sé qué. Sí, ahí coincidimos, sí. Nuestro fútbol las tenía mejores que los demás, pero no en ese nivel. Lo demás no lo añoro desde ese punto de vista. Lo otro, creo que nos hubiésemos adaptado. Yo creo que nosotros hubiésemos sido porteros que como desde pequeño iba... Mira, cuando Johan llegó en el 88, nos hizo, en la primera pretemporada, nos metió a los porteros a jugar los rondos, las posesiones de balón. Incluso hay un partido que se puede encontrar por ahí, un vídeo en YouTube, en el que yo juego 15 minutos de interior izquierda, un partido de pretemporada. ¿Qué dice? ¿Vale? Sí. Yo tengo una camiseta con el número 7 del Barça sudada como jugador. O sea, lo que pasa es que no te gusta alardear. Nada, no soy de Bilbao, soy guipuzcoano. No, una leyenda porque ya las leyendas no fallan, Olga. Esa es la ventaja. Y entonces nos hubiésemos adaptado. Yo creo que ahí no hubiésemos tenido muchos problemas, ¿no? Y la última por mi parte. Es verdad que estás haciendo un máster online de la Universidad de Columbia, porque ahora te vas a hacer un experto financiero. No. Esa viene de mi época de Micativ y de mi gusto por aprender y por hacer otras cosas. Este año que he tenido más tiempo, sí, estoy haciendo un máster en Columbia de gestión, dirección y transformación digital, y de hecho tengo que ir una semana ahora ya a finales de mayo para acabar el curso allí presencial y me darán un título de la Universidad de Columbia y ese tipo de... Espero. ¿Qué nivel? O sea, ya ahí me has dejado ya, o sea, no es que seas el jugador que todavía tienes el tío que más partidos ha jugado en Primera División en España, que fuiste durante mucho tiempo el jugador con más internacionalidades, que ganaste con el Athletic, con el Valencia, con el Barça. Me has dejado ahora con esto de Columbia, digo, ahí ya me has ganado, Andoni. Pero Columbia no tiene equipo de básquet ni nada, no. Tío. Eso ya y en el fútbol, en deporte no son como UCLA y no son como ese tipo de... No, fue una oportunidad, fue una locura que me dio. Pregunté en casa si era demasiada locura y me dijeron, como tú dirías, Juanma, los porteros que hacen locuras. Que por cierto, aparte de eso, ¿qué haces? Bueno, y aparte de comentar y escribir y eso, ¿estás en algún proyecto futbolístico o no? ¿O simplemente desde fuera? No, en este momento nada, desde fuera, esperando a ver si para la temporada que viene se abre ahí alguna ventanilla ahí para poder hacer ¿Sabes qué? Dime. Iñaki Aretxabaleta, posible presidente del Athletic, iba a mi colegio, es de mi curso, del cole. Con Aretxabaleta en su nombre, eso es una buena señal. Claro, efectivamente. Porque mi pueblo es Aretxabaleta. Exactamente, bueno, pues eso. Pues tengo mano allí, con lo cual, si necesitas cualquier cosa, una entrada para ver al Atlético, esto tú llámame, que yo... No, ahí espero, como esperamos, eso, pues que alguien nos llame de repente, se acuerde de nosotros y piense que podemos hacer cosas. Pero ahora... tengo una visión un poquito diferente, pero bueno, ya veremos lo que sale. No te lo aseguro, pero no serías el primero cuya carrera, pasando por Colgados del Aro, ha sido relanzada hasta el infinito. O sea, por aquí, por ejemplo, aquí vino Luka Doncic. Luka Doncic cuando vino Tacañona no era nadie, ¿no? Prácticamente no era nadie y fíjate dónde está. O sea, hemos tenido aquí casos impresionantes, de verdad. O sea, que crees que puedo acabar en la NBA. Vale. No, yo lo digo... Te
Se juega con las manos. Claro, no, yo te digo que simplemente te digo que igual la semana que viene te llaman por teléfono para, joder, para un proyecto fantástico y lo petas y que te acuerdes que pasaste por aquí. No, ya te mandaré mensaje y nos volveremos a ver así en la distancia o lo que sea. Vale. Bueno, pues nada, Andoni, muchísimas gracias, encantado de verte y la siguiente ya en persona, tío, con un chuletón. Me he comido un chuletón, ¿conoces aquí en Madrid el Pelotari? Un sitio que está... ¿Conoces? ¿No? ¿Cómo no vas a conocer? Sí, claro. Sí. Pues oye, me he metido un chuletón de vaca vieja que todavía la tengo aquí. Que se cae de sueño por el chuletón. Pues aquí está, si no venía a Bilbao y aquí ya sí, hace tiempo que no voy. No puede ser. Pues nada, venga. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Andoni. Olga, un besazo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Semana que viene, adiós. Colgados del aro.